Esta es la primera mezcla que vamos a tener, pasamos a clase 1. Cuando estamos en clase 2 para pasar a clase 3, tengo otra mezcla. Cuando estoy en clase 4 para pasar a clase 5, hago otra mezcla. Luego de 6 para pasar a 7. Luego de 8 para pasar a 9. Los chicos vienen de Alemania y para 11, 12 tienen otro grupo. Y uno se pregunta, ¿tantas mezclas? ¿Tantos cambios? ¿Por qué? Y descubrimos que eso que teníamos hace unos años atrás, los A son tal, los B son tal, los C son así, los D son así, se perdía con esta dinámica. Porque resulta que mi mejor amigo es posible que no esté conmigo en el salón de clase. Él está con otros compañeros, sigue siendo mi mejor amigo. Él tiene otros compañeros, pero en los descansos nos reunimos, vamos de viaje, las familias tienen unas dinámicas, salen conjuntamente. Nos conocemos. ¿Quiénes nos conocemos? Si somos 80, 70, los compañeros que estamos nos conocemos. ¿No tengo que ser amigo de todos? No, la vida no funciona así, no somos amigos de todos, pero sí tengo compañeros, hago trabajos con personas diferentes, me relaciono diferente, entiendo al otro y el otro me entiende a mí. Y empieza a haber una dinámica ganadorcísima para nosotros como colegio. Y es que hablamos del paralelo, no hablamos del grupo. Los buenos, los malos, los súper buenos jugadores, los no tan buenos. Hay dinámicas, cuando se mezclan, hay unas dinámicas que ahora nos van a hablar un poco de cuáles son esos criterios que hay, pero que para nosotros como colegio, donde hay una integración de un grupo más amplio, termina siendo muy ganado. Ahí hablé un poco de esa conformación de nuevos grupos. Hay que acomodarse, la vida es de acomodarse. Nos cambiamos de apartamento, de vivienda, posiblemente nos cambiamos de ciudad, de país. Hay dinámicas en las familias, hay composiciones de las familias diferentes en estos 14 años. Papá cambia de trabajo, posiblemente mamá. Que hay cambios en la vida que cuando yo empiezo a trabajar eso con los niños, la vida no se hace tan pesada. Soy capaz de enfrentarme a una dinámica diferente, de exponer en un grupo distinto, de tener unas dinámicas con unos compañeros. Y vuelvo y les digo, no son mis mejores amigos porque posiblemente están en otro grupo, pero soy capaz de compartir, de relacionarme, de comunicarme y de tener experiencias con ellos. Eso también es este tema de las mezclas que tenemos. La red de apoyo, voy a explicar un poco, no sé si les pase a todos ustedes, lo hemos visto con los años. Hay paralelos que comienzan y hay familias que se vuelven una sola, o 3 familias una sola, 4 familias una sola, fines de semana para la finca de uno de los papás, salen a jugar bolos, celebran los cumpleaños, hacen festividades, los papás montan en bicicleta, las mamás tienen costurero, bueno, una dinámica muy bonita. ¿Cómo se forman esas dinámicas? Se forman porque uno logra ver que hay familias muy parecidas a los criterios que nosotros tenemos en el hogar. Hay familias, como dicen algunos padres, muy chéveres que se parecen a lo que uno en casa hace. Y empieza a decir, esos papás son los que yo quiero cerca a mi hijo. Y a eso se le llama red de apoyo. Ahorita vamos a hablar un poco de esa propuesta que nosotros les hacemos a ustedes de ampliarnos, de tomar los cambios distintos, pero a veces las relaciones son muy fuertes y la crisis de la mezcla no es para los niños, sino para los padres, que ahora hablaremos un poco de eso. No es para los niños. Los chicos tienen la inmensa capacidad de amoldarse y nosotros, wow, caramba, que a veces nos es muy difícil. ¿Por qué? Los años, las dinámicas, muchas cosas que hemos vivido. Clarita. Bien. Entonces,
voy a decirles algo que descubrimos también en las mezclas. Esa red de apoyo, ahora los niños de nosotros tienen 5 o 6 años, van a cumplir 7. En el transcurrir del tiempo, a veces uno mira el presente y no mira el futuro, hacen que nos cuiden a nuestros chicos. Hay familias que vienen y le dicen, estoy muy preocupada porque algo está pasando, Claudia. No es con el mío, es con uno que parece que fuera mío. Y es el mejor amigo de mi hijo o la mejor amiga de mi hija. Ya hablé con mamá y ya puse la alerta. De muchas cosas, de muchas cosas. Y son los que después los recogen cuando se van de rumba. Y ustedes hacen unas rutinas muy bonitas. ¿Quién este viernes? ¿Quién el sábado? Porque siempre el mismo termina siendo muy pesado. ¿Quién los lleva? ¿Quién les conversa para saber en qué están diciendo en la casa, en la finca, donde la abuelita o donde la tía? Y a eso nosotros le llamamos red de apoyo. Entonces yo no tengo 1 o 2 padres de familia, tengo un grupo completo que me está ayudando también a mí como padre a que las cosas fluyan. No deseamos que el metido, así lo digo directamente como lo digo, que viene a fisgonear la vida de mi hijo, no. Hablo de esas familias o de esos padres o de esos compañeros que son un apoyo a eso que se vive por fuera. Ese papá que es capaz de aparecer en la casa de otro papá y decirle, usted no me conoce, yo soy médico y sé que su hijo tiene cáncer. Y yo vengo a decirle que le voy a ayudar. Y a eso nosotros lo llamamos red de apoyo. Sobre la conformación de los grupos, vamos a hablar un poco. Nosotros como colegio tenemos unas características que nos llevan a unos criterios. Juan nos las va a presentar. Antes de eso, no todos los cambios nos gustan, no. Pero hay una tarea que yo siempre les invito y es démonos tiempo. Todo requiere tiempo. Llegó muy aburrida al día siguiente. Claro. Está muy mal a los 2 días. Claro, es que los cambios requieren tiempo. Pero de nosotros ese acompañamiento haremos que las cosas sean mucho mejor. Te los dejo con Juan para hablar un poco sobre los criterios. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, un gusto los papás que no nos hemos conocido. Mi nombre es Juan David Noreña, yo soy el consejero del Kindergarten este año. Bueno, les voy a contar básicamente, siendo conciso y dando la posibilidad de que ahorita vengan alguna sorpresa. ¿Qué criterios tenemos nosotros para hacer el proyecto de mezclas, para mezclar los grupos? Eso no es tan aleatorio como uno pudiera suponer. Tiene también la posibilidad de hacer una lectura, básicamente de las titulares que han acompañado a sus hijos durante estos 2 años, la lectura que puedo ofrecer yo en el año o en el tiempo que los he venido conociendo, sí, y en realidad de todos los que interactuamos permanentemente con sus hijos. ¿Qué criterios entonces tenemos? Creo que principalmente tenemos la percepción de ciertos rasgos de personalidad, ¿sí? Chicos que son un poco más introvertidos, tímidos, otros que son más extravertidos, que tienen ciertas características de liderazgo, que eso nos parece importante que haya cierto equilibrio, que esa es como la gran base para sostener la mezcla, que haya equilibrio en los salones que vayan a ir a clase 1 y clase 2, como explicó la vice, el proyecto es longitudinal a toda su experiencia en el colegio, va a ser cada 2 años, y como bien decía, para los papás que llegan, también tiene un objetivo de acrecentar de alguna forma la red de apoyo. Entonces, rasgo de personalidad lo vamos a tener en cuenta, lo venimos teniendo en cuenta en las charlas que hemos tenido con las titulares, nos reunimos todos, las 8 titulares de Kinder, junto a la directora de sección encargada en este momento, la vice, y conmigo nos reunimos, miramos rasgos de personalidad, como les digo, también miramos gustos e intereses. Hemos notado que hay ciertos chicos que tienen unas afinidades particulares, por ejemplo, yo siempre lo digo porque son de mis favoritos, los futboleros. Los futboleros tenemos que distribuirlos en los 4 salones, porque tuvimos una experiencia y es que tuvimos un torneo, por ejemplo, un torneo informal organizado
y parecía desproporcional, ¿sí? Parecía desproporcional, así que dijimos, venga, esto hay que tenerlo en cuenta también, pero no solo ocurre con los deportes, también con el arte. Sí, ciertos chicos que tienen intereses por el arte, por la gimnasia, entonces ya vemos que hay un salón de niñas que me están enseñando a hacer vuelta estrellas, pero me gustaría que esas vueltas estrellas las enseñaran a los otros niños. Entonces hemos notado que eso es importante también tenerlo en cuenta. El género, por supuesto, queremos que haya una distribución equilibrada entre chicos y chicas, sí, porque no queremos pues también que tengan la posibilidad de ser estimulados en todas estas áreas, que tengan la posibilidad de estimularse con otros pares, hombres, niñas, futboleros, de arte, ¿cierto? Con chicos más introvertidos, con otros más líderes. Y en últimas también tenemos en consideración las amistades. Hay que ser cuidadosos con eso porque nosotros no vamos a hacer un juicio de valor acerca de cuáles son las amistades positivas y negativas entre los chicos. No, creo que el criterio que tenemos en cuenta es qué tipo de amistades contribuyen o pueden desfavorecer en la cotidianidad en función del aprendizaje. ¿Sí? Hemos notado que, por ejemplo, ciertos chicos que tienen una atención más distráctil, pues que se distraen más, si tienen a un amiguito particular al lado, se van a distraer más, ¿cierto? Entonces, la idea es que no tengan que ser expuestos en la cotidianidad a pues, esta distracción permanente, sino que puedan interactuar de todas formas en espacios de recreo, pues en espacios que no requieran pues un foco atencional muy prolongado. Bien, esos son como los criterios básicos que tenemos, no es aleatorio, sino que intentamos que tenga una intención y una intención pedagógica, ¿sí? Como incrementar también el rango de estímulos. La Villa ha sido una anotación muy importante, y es que de nosotros los adultos corresponde una tarea, y es que nosotros tenemos que favorecer el entorno para que ellos se sientan lo suficientemente seguros para que se permitan explorar. Al principio va a ser muy difícil, lo hablo en voz propia, para mí es muy difícil llegar a espacios nuevos, pero en la medida en que el entorno a uno le favorece la seguridad, creo que va a ser más fácil para los chicos la adaptación. Las primeras semanas serán un poco difíciles, pero créanme que aquí, por la experiencia, tienen la capacidad pues, de estimular la adaptación de manera pronta. ¿Listo? Ahora les vamos a contar un poquito de experiencias acerca de clase 1, porque yo creo que las mayores preguntas que ustedes tienen, la mayor cantidad de preguntas que ustedes tienen es acerca de clase 1, y yo no estuve en clase 1, y si sí fue hace un rato, la hice tampoco, así que es pertinente que nos cuenten. Hallo, guten Morgen, liebe Eltern. Buenos días, queridos padres. Esperamos se encuentren muy bien. Acá, como se dan cuenta, tenemos a las personas que mejor les pueden contar de qué se trata este paso, de kindergarten a Grundschule, especialmente clase 1. Entonces, estos chicos van a comenzar presentándose. Hola, mi nombre es Pedro Posada Vélez y yo soy de primero A y hoy les vamos a contar sobre el cambio a las mezclas. Hola, mi nombre es Martina Muñoz Casas, soy de 1A, 1B. Hola, mi nombre es Alejandra Aristizábal Silva y yo soy clase 1C. Hola, yo soy Julieta Dosán, soy de clase 1D. Muy bien. Y ahora sí, buenos días. Mi nombre es Paula Álvarez y soy la directora de Grundschule, quiere decir la próxima directora de ustedes. Muy bien. Para estos chiquitos les tenemos unas preguntas, pero créanme que ellos van a contar mucho más aparte de estas preguntas. Entonces, chicos, lo primero, ¿qué aprendieron en kindergarten cuando ustedes estaban en prekinder y kinder que les haya servido para clase 1?
Yo aprendí de kindergarten que yo puedo, o sea, yo aprendí muchas palabras en alemán. Hola, buenos días, buenas tardes y todo eso. Lo aprendí a disfrutar la vida y me sirvió mucho acá porque soy muy alegre y me gusta disfrutar con mis amigos. Hay algo que ustedes nos cuentan de una experiencia, por ejemplo, cosas súper sencillas como abotonarse, amarrarse los cordones. Por ahí, Martina. Pre-kinder, la profe nos hacía hacer unos zapatos de cartón y así podíamos aprender a amarrar los cordones. Yo aprendí mucho a amarrarme los cordones. A veces le pedía a la profe, pero ya sé amarrarme los cordones. La profe con que yo estaba compró medias y entonces como tenía la suela, hicimos una actividad, pintamos la suela y le abrieron huecos y pudimos aprender y los dejaban. Y si queríamos en Frisbee, podíamos atarlos y así aprender. Perfecto. Y ustedes, por lo general, siempre estaban en prekinder y kinder en el pabellón de kindergarten. ¿Qué pasó? ¿Les enseñaron algo? ¿Hicieron algunas pruebas para cuando pasaran a clase 1 o todo fue absolutamente nuevo? Las mezclas fue algo nuevo para todos y fue muy chévere, aunque el primer día muchos estaban nerviosos por si le tocaba con amigos o amigas. Entonces, eso fue algo que nosotros experimentamos y entonces eso es algo que casi los niños no sabían, entonces fue algo extraño para ellos. Gracias. Y en esa experiencia, como dice Julieta, que fue algo extraño para todos, ¿cómo les fue con el cambio de compañeros, el cambio de profesores? Yo me sentí muy bien porque la verdad es que hice nuevos amigos y me sentí muy feliz, muy feliz. Yo me sentí muy feliz cuando conocí a Ana Milena. Me gustó mucho el paso a primero y disfruté mucho con mis compañeros viejos. Y pues se sintió para mí algo diferente. Conocí nuevos amigos aparte de los que tenía. Para mí se sintió ser más responsable cuando pasé, no solo para mí, de seguro para otros. Y me gustó mucho porque podemos, cuando lleguemos aquí a más avanzados, podemos ir a Alemania y disfrutar. Entonces, eso es un paso nuevo. A empezar a ahorrar para ese viajecito a Alemania, listo. Chicos, en kindergarten tenían dos titulares de grupo. ¿Qué pasó en clase 1? Clase 1 ya tenemos muchas más de matemáticas, de español, de alemán, de religión, de ciencia. Pues ya solo tenemos una titular y ya no es como kinder, ya es diferente porque ya solo tenemos una titular y ya no tenemos dos. Y yo ahora tengo una titular, pero aunque tenga una titular me siento aún feliz porque
Me gusta estar con ella, me gusta hablar y sí. Ya no solo tenemos dos titulares, una que habla en español y otra que habla en alemán, sino que es que ya tenemos muchas más que hablan en alemán, por ejemplo, de matemáticas y alemán, y la de, por ejemplo, de español, la titular habla español, aunque ella sepa alemán, también habla alemán un poquito, y es muy diferente porque ya tenemos que hacer muchas más actividades con más profes y eso. Entonces es un cambio que casi nadie puede superar y entonces es algo bueno. Ok. Ustedes nos estaban contando, antes tenían una titular que todo el tiempo les hablaba en español y un titular todo el tiempo en alemán. Pero aparte de eso, en kindergarten tenían música y deportes, ¿cierto? Pero en clase 1 aumentaron los profesores, aumentaron las materias, esos morrales de kinder y el morral ahora en clase 1 traen lo mismo. Bueno, aunque el morral tenga más cuadernos, aunque sea más difícil, en vez de ser más difícil, es más divertido aún, porque puedes aprender más y muchas más cosas. Es muy diferente porque antes en prekinder solo llevábamos la agenda o el saco o lo que tuviéramos para echar. En cambio ahora cuadernos, agenda, libros, uso y las cosas que necesitemos, la cartuchera. Y entonces es un cambio muy, muy grande. Ya en primero ya no tenemos una agenda pequeña, ya me gusta más porque uno tiene que ser más responsable con sus cuadernos y todas esas cosas. Perfecto. Ustedes nos decían de todas estas cosas que tienen en el morral. ¿Ha cambiado alguna rutina en casa? Cuando estaban en kinder y ahora que están en clase 1. ¿Ha cambiado algo en casa? Por ejemplo, para venir al colegio, cómo son las tardes, las mañanas. Levantarnos más temprano. ¿Y por qué? ¿Por el transporte o porque tienes que hacer algo adicional? Por el transporte. Un poquito más temprano. Perfecto. Juli. Nos tenemos que levantar más temprano porque si llegamos tarde es algo que no debemos, pero podemos tener razones, pero no debemos hacer eso. Y si tenemos tareas, tenemos que hacerlas. En cambio, en pre-kinder no teníamos Learnsight. Learnsight es por si tenemos clases, llegamos tarde, un poquito más tarde de lo que llegan los niños de pre-kinder. Entonces es diferente. Una de las normas en el salón es llegar puntual y pues si no nos levantamos temprano, el transporte nos puede dejar o si hay mucho taco, nos demoramos, aunque si tú estás jugando en un tiempo que está antes de empezar las clases, si no llegas temprano, te mandan una nota. Que también hay que ser más responsable, levantarse más temprano y las tareas y también levantarse, también cepillarse los dientes, desayunar. No debemos de tener pereza que yo, por ejemplo, tenía una tarea de alguna
de alguna clase y entonces yo y mi mamá no sabía, entonces yo como no le dije, entonces me puse a jugar y cuando se hizo el día, no hice la tarea, entonces la profe te va a decir, ¿tú qué hiciste? Porque no hiciste la tarea. Tú no puedes decir mentiras porque así casi nadie te va a creer. Entonces debemos de decir la verdad y pues ser responsables haciendo las tareas. Súper. Ellos hablaban mucho del tiempo. Chicos, ¿a qué horas en clase 1 tienen que estar en el colegio y a qué horas comienzan clases? A las 7, Estar en el colegio. ¿Y a qué horas comienzas clases? como a las 7:12, algo así. Perfecto. A las 7:15 ya organizados y a las 7:20 comenzamos clase normalmente. Ahora, Julieta, tú hablabas de Leanside. Así estás. Leanside es por si dejamos tareas o algo para hacer o nos ponen tareas ahí. Entonces ahí ese tiempo es para terminar tareas o hacer tareas que nos pusieron. O si no tenemos tareas, leer, escribir, dibujar. Entonces es un tiempo para tareas y no es tiempo libre para que tú te empieces a parar y jugar. Leanse es para hacer las tareas. Perfecto. ¿Cómo es en la casa? Ustedes hablaban de la cantidad ya de cuadernos, la agenda, los libros, buzo, lonchera, termo, todo. ¿En la casa los papás son los que les organizan el morral? No. ¿Quién? Yo misma. ¿Y cómo lo organizas? En la agenda hay un horario que en alemán se dice Stundenplan. Entonces eso se usa para ver los horarios de lunes, martes. Y entonces ahí buscas los cuadernos y miras que quieres ese día y ahí ya sabes qué cuadernos llevar para que la profe no te mande una nota. Porque yo misma lo tengo que hacer. La pregunta de Juan fue, ¿por qué no te ayudan tus papás? Uno con el Stundenplan, uno mira si tiene los cuadernos en el colegio, si no los tiene en la casa, es que los tiene en el cuaderno, en el colegio. Y si los tienes en la casa, llevas los que te corresponden. Nosotros lo empacamos para poder ser más responsables. También porque los papás no nos los deberían empacar, porque eso es algo que nosotros debemos aprender, porque cuando de pronto nos vayamos para la universidad, ya no estarán los papás, entonces tendremos que empacárnoslos nosotros solos. Excelente. Y les hago una pregunta. ¿Qué sucede los lunes en la tarde? Tenemos una clase que se llama ATL. ¿Y qué hacen en ATL? Pues es ejercicio, a veces nos ponen a hacer atletismo, gimnasia, fútbol. En ATL también cuando pasen a segundo hay más ATLs, por ejemplo, fútbol, natación, muchas, hasta robótica. Pero en ATL de primero solo es atletismo. Hay atletismo, gimnasia, fútbol.
y pues muchas. Entonces nosotros cuando estemos más adelante podremos elegir algunas y habrá muchas para elegir y aunque perdamos lunes, es chévere hacer esa clase porque tú te diviertes, estás disfrutando con tus amigos, entonces es una clase chévere. Súper. Chicos, ¿ustedes recuerdan el año pasado? Ustedes subieron un día a clase 1. Cuando ustedes estaban en kinder, subieron al pabellón de clase 1. Y ahí los estaban esperando algunos profesores de clase 1, todos los niños, y les empezaron a explicar un montón de cosas sobre Grundschule, especialmente clase 1. Ustedes, dentro de poquito, los niños de kinder, quiere decir los hijos de todos estos papás que ven acá, van a hacer la misma visita. ¿Ustedes qué les contarían? Que es diferente porque ya tenemos estantes para los cuadernos, tenemos mesas separadas o si tu profe te pone con amigos. Entonces, tenemos cosas que han diferenciado mucho del pre-kinder a clase 1. Entonces, hay mesas separadas, está el escritorio de la profe, tenemos para un video beat, que es algo que la profe pone de pronto para poner la agenda. Por ejemplo, si tenemos clase de español, ella baja el video beat y lo pone y así sabemos qué vamos a hacer. Y entonces ha cambiado mucho. Hablando de los estantes están al lado derecho, en el lado de la ventana que se abre y se cierra lateral. Ellos son hermosos. Bueno, y por ejemplo, ¿qué les van a decir? Los descansos eran iguales en kindergarten y en clase 1. Descansos, almuerzos. No todos los descansos son diferentes porque unos son más corticos que otros y no en todos podemos ir al parque porque solo podemos ir al parque en 2 descansos. Hay unos descansos que son los más cortos, los de 5 minutos, que son para ir al baño, para tomar agua, para caminar por el pabellón, para hablar. Y los de 10 son para tomar agua. También es como lo mismo de los 5. Pedro, ¿y qué pasa en ese descanso de 5 minutos si tú tenías en tu salón matemáticas y a la hora que sigue tienes artes? ¿Qué haces en ese descanso de 5 minutos? Cojo los materiales de artes y me voy a la clase de arte. Perfecto. Los descansos se diferencian mucho porque el descanso de los 5 minutos es como para ir al baño, para que te estires, para que charles con tus amigos. Y el descanso de 10 ya es más largo para poder que vamos al baño, para estirar bien, para conversar. Los descansos para comer. También hay descansos para comerse la fruta después de una clase que se llama clase en Sixum, que es reunión de grupo. Y entonces, así, después el descanso de la lonchera es corto, por eso debemos aprovechar de comer bien. Y si nos alcanza el tiempo, podemos ir a jugar. El descanso del almuerzo ya es mucho más largo
y podemos jugar mucho más, comer y jugar mucho más. Así que sí, son muy diferentes. Acá aclaro una cosita de los descansos. Los niños tienen descansos. El primero es de 25 minutos, 2 horas, 25 minutos, luego 2 horas, 10 minutos, así lo tiene todo el colegio, y a las 12 salen a almorzar hasta la 1. Entonces, ese descanso del almuerzo sí que les alcanza para disfrutar. Pedro. En el Stundenplan van a haber unos horarios, pues de las horas que nos tocan las clases. Uno puede ver y ahí sabe a qué horas son las clases. Listo. En clase 1, ¿ustedes cómo hacen para ir a música, a artes, a deportes, pequeños científicos? Para música, nosotros vamos caminando solos o podemos estar con un amigo charlando. Para artes, también nos vamos solos, llegamos, esperamos a que la profe abra y Quiere decir que van solitos, ya no acompañados por profesor. Y objetos encontrados. ¿Alguno ha tenido que ir a objetos encontrados? ¿O hay un profesor que va y les consigue las cosas? ¿O los niños en clase 1 ya deben ir solitos a objetos encontrados y buscar? ¿Cómo así? yo en kinder tuve un enredo que fui objetos encontrados por mi lonchera y no estaba y estaba en mi carro. Suele suceder. En clase 1 yo voy solo objetos encontrados, no tengo que ir acompañado, ya es una responsabilidad mía. Entonces, si se me pierde algo, yo voy allá y sí. Nosotros no podemos ir seguido a objetos encontrados, porque si no, no seríamos responsables. Tenemos que, si se nos pierde algo, buscar por dónde lo dejamos y si no lo encontramos, entonces vamos a objetos encontrados y ya no tienen que ir por los profes por eso. Nosotros solo vamos a ir por ellos y pues eso es una responsabilidad grande porque tenemos que cuidar nuestras propias cosas. Queda clarísimo. Otra pregunta. ¿Ustedes ya sabían leer y escribir en alemán y en español cuando pasaron a clase 1? Ya estaban perfectos, leyendo y escribiendo cuando pasaron a clase 1. No, en, en prekinder no sabíamos escribir. Bueno, había unos amigos míos que sí sabían, pero más o menos. Yo también sabía, pero más o menos a leer los libros. Entonces, ya en clase 1 aprendí a escribir y a leer. Pero todavía en alemán no escribo tan bien. Yo no sabía, en clase 1 los profes nos dan más actividades que tienen que hacer de leer o escribir. Entonces es muy diferente y yo en prekinder no sabía eso. En clase 1 estoy aprendiendo, ya casi sé leer, pero ya sé escribir. ¿Sí? Y se han dado cuenta que nosotros manejamos una tablita, Anlautabelle, la tabla de sonidos. ¿Y eso se maneja en español y en alemán o solo en una? ¿Qué hacen con esa tabla? Con esa tabla nos sirve para aprender a escribir y a leer. Hay una de español y otra de alemán. Es una tabla
por adelante una de español, por atrás la de alemán, y en alemán ella, por ejemplo, la profe nos puede decir una letra y nosotros la buscamos en la tabla de sonidos. Y en español, si nos ponen un examen, también podemos ver los sonidos de las letras y así saber qué sonidos son. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Se me había olvidado que teníamos una tabla de sonidos debajo de la mesa. La profe nos la entrega con un sticker que tiene el número del perchero y ahí la tenemos debajo de la mesa siempre. Muy bien. Los niños tienen en su salón número de lista y ese número de lista se utiliza para los percheros, donde ponen cada uno su morral, su uso, también para la tabla de sonidos, está organizadita, van a ver los libros, los cuadernos, porque la idea es que ellos se vayan haciendo cada vez más conscientes de sus pertenencias. Y así, como lo dejaron muy claro, es responsabilidad de ellos, ¿sí? Nosotros estamos para acompañar, pero no les hacemos. Entonces ahí les pedimos el gran favor a ustedes, muy importante, fortalecer estas rutinas y estos hábitos en casa. Muy bien, esto no estaba planeado, pero ustedes tienen preguntas para estos chiquitos. ¿Alguien quisiera hacerle una pregunta? ¿Duda? Felicitaciones. Estar acá sentado no es fácil. Por allá hay uno. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una duda, pero no sé si es para ellos o para usted, profe. ¿Cuál es el método de evaluación que utilizan ya en clase 1? Es decir, hasta ahora me parece que las evaluaciones son más de comportamiento, pues de, no sé, como el día a día, pero ya en esta fase les evalúan algo más de aprendizaje académico o sigue siendo como más comportamental. Excelente pregunta. Como por acá Julieta tiene una respuesta, entonces doy... A las evaluaciones no tenemos que tenerles miedo, eso solo es para poder, para que las profes sepan cuánto nosotros hemos aprendido de clase 1 y así poder que ellas pongan cosas que nosotras ya sabemos. Y si, por ejemplo, nosotros no sabemos, pero otros sí, los otros deben de tener paciencia de los demás. Clarísimo. ¿Alguien más sobre las evaluaciones? Bueno, estos chiquitos comienzan con evaluaciones, no tenemos bimestrales, semestrales, pero sí quizzes, actividades en clase que se evalúan y se evalúan numéricamente, ¿sí? Es decir, quien saca una nota muy bajita, 1, 2, 3, hasta 10, ya empezamos numéricamente. ¿Qué pasa? Para nosotros en esta primera etapa es muy importante el proceso y digamos que tenemos un rango amplio para comprender cuál ha sido el proceso de cada uno de los niños y qué está mostrando en estas evaluaciones. Pero ustedes, por ejemplo, en las entregas de informes van a recibir ya notas, alemán 9,5, matemáticas 8,7, ya común y corriente. Pero aparte de eso, también para nosotros es muy importante darle esa retroalimentación a los niños. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo como una coevaluación con ellos, diciéndoles cómo van en el proceso. Algo muy importante, lectura y escritura. Nos basamos en el proceso y en los aciertos. Esos errores, llamémoslo así, se corrigen, pero hacen parte del proceso, como todo proceso de aprendizaje. Los errores están ahí, pero esos errores no los tomamos como algo para invalidar
sino como para fortalecer el proceso, una oportunidad de aprendizaje. Si llega un punto en que, si por ejemplo los indicadores de logro son que reconoce unas letras que van a comenzar a trabajar en alemán, en español, y llega el momento de evaluar y no, el estudiante no sabe cuál es la S, que lo hacemos fonéticamente, no por el nombre de la letra. Acá las letras le dejamos la S, la L a otro sistema, nosotros lo hacemos fonéticamente. Entonces sí, ya llega un punto en que le debe sonar, lo debe identificar y lo debe escribir. Lo comportamental y actitudinal no lo dejamos de lado. También tienen al final de cada semestre unas evaluaciones entre insuficiente, créanme que se necesita bastante para llegar a insuficiente, aceptable, muy bien, perdón, bien, muy bien y excelente. Y por eso es tan importante que en las jornadas de puertas abiertas ustedes asistan con sus hijos, porque finalmente ellos son el centro de todos nosotros. La razón de ser de ustedes como papás y de nosotros como colegio son ellos. ¿Y quién mejor que ellos para que tengan esa retroalimentación en la jornada de puertas abiertas? Y ahí se habla todo este tema de evaluación. Por allí había una preguntilla. Pues ustedes lo escuchan. La respuesta es que nosotros también podemos jugar con nuestros anteriores amigos, pero también podemos jugar con los amigos nuevos y también con los viejos. Y también podemos ver a nuestros amigos viejos. No los debemos extrañar porque podemos ir, por ejemplo, en Fridaysville a buscarlos y a jugar. Hola, Yo acá, buenos días. perdón, discúlpame, acá quiero reforzar algo. Créannos que es natural que las primeras semanas se encuentren en los descansos con los amigos. Es más, en Freispiel, en tiempo libre, ellos hacen actividades mucho, 1A, B, C, D, ¿cierto? Se encuentran en los descansos, en ATLs, y hay actividades organizadas por los profesores donde reúnen a todo clase 1. Entonces, claro, natural que al inicio se busquen, totalmente natural. Natural que cambien de amigos, totalmente natural. Natural que llegue julio y todavía estén con los amigos de los delfines, los tigres, los pulpos, también natural. La idea es que comiencen a ampliar su círculo de amigos y por eso hacemos estas mezclas. No sé si, porque yo estaba allí con los niños, pero no se escuchaba muy bien. A veces la dificultad está más en ustedes. Es mucho más difícil. Paula, mira, es que estábamos desde pequeñitos, hicimos colegio juntos, universidad juntos, Es mucho más difícil para ustedes. Pero créanme que si no, no tendríamos niños sanos mentalmente, emocionalmente, que se gradúen acá en clase 12. Entonces, no hay problema por este tema de los amigos. Hola, Ahora sí, disculpa. buenos días. Yo les quiero preguntar a los niños si hoy les gusta venir al colegio, al kindergarten, a clase 1, perdón. Para mí sí me gusta porque podemos hacer nuevos amigos y encontrar amigos y también porque disfrutamos con las profes. A mí también me gusta venir mucho porque también podemos disfrutar con los amigos, las profes y entonces me gusta venir al colegio.
Sí. Espérame. Tiene el micrófono y luego. Hola, bueno, no, primero, niños, agradecerles por sus explicaciones tan valiosas. Tengo una duda del almuerzo. ¿Ustedes almuerzan ya en la cafetería, hacen una fila especial? Creo que unos pueden traer y pues podemos seguir pagando el almuerzo del colegio, entonces sí, nos cuentan ahí un poquito. Gracias. Ya no estamos en la cafetería, sino que tenemos un restaurante por la piscina. Y uno puede traer comida de casa, normal. La fila es la fila de números, cada uno tiene los números, cada salón tiene cuántos niños en el salón, entonces yo soy el número 14 y yo hago la fila, pues normal, y así vamos a almorzar. Cuando vamos a ir al almuerzo son 22 niños en cada salón. Entonces del 1 al 22, el 1 va primero, el 2 va después, el 3 y ta. Entonces cuando uno puede traer almuerzo de casa, también puede almorzar y sí. En el salón, el último salón que queda es 1D, ¿cierto? Y entonces al lado está el baño de los niños y al lado está la cocineta. Entonces, si tú traes almuerzo y, por ejemplo, tú lo quieres calentar, entonces tú llevas tu almuerzo a la cocineta, te lo calientan y si te lo calientan rápido y ya va a ser hora de hacer la fila para irnos, tú coges tu coca y te puedes ir con ellos. O si se te olvidó y entonces la llevaste tarde, entonces tú la puedes llevar y te dicen a dónde vamos y entonces tú la calientas y vas. Yo quería comentar. Ahí quisiera ampliar un poco y es que sí, en efecto hay un espacio reservado solo para clase 1 donde los que son de Servia Express, los que han pagado, se les entrega el almuerzo, pero los que no también llevan su coquita, unos la calientan, otros no, sin ningún problema. Lo que hacemos es que digamos que generamos rutinas para el próximo año pasar con clase 2 ya al restaurante escolar, donde está todo Grundschule, Mittelstufe, Oberstufe normalmente, pero tenemos unos horarios específicos para que ellos se adapten también al gran espacio, al manejo de las bandejas, a que terminen y vayan al desobrador, pero todo se hace paso a paso. Eso les gusta mucho. Siempre los niños están acompañados por profesores. Y los profesores, también es una realidad, no hacemos magia, ¿cierto? No pretendamos que acá coman unas cosas súper exóticas que nunca han comido en casa, porque nosotros generamos hábitos alimenticios, pero también es parte de casa y colegio. Pero ese hábito lo van tomando naturalmente, pues la verdad lo hacen muy bien. Ahora sí. Sí, yo quería como comentar, yo soy abuela de un niño que pasa ahora para clase 1 y me tocó la experiencia cuando mi hija estaba en el colegio, que es egresada, ella salió en el 2000, en esa época no se hacían las mezclas. Estas mezclas son fabulosas. Uno al principio se asusta porque dice, no, mi niño que tiene este amigo, que tiene este otro, que no se quieren separar, pero ellos se encuentran en muchos momentos y en el mismo pabellón, a la hora del descanso, se encuentran y ya combinan, y combinan los juegos con los anteriores amigos y con los nuevos amigos. Y esto, como es una costumbre en el colegio, que cada 2 años se mezclan, al final todos son amigos de todos. En cambio, en la época que le tocó a mi hija, finalmente terminaba habiendo rivalidades.
Entonces había que no, que los de clase A, que los de B, que no sé qué. En cambio ahora todos son amigos de todos y los papás todos terminarán teniendo amigos en todos los grupos. Yo tengo una última pregunta para ellos. Espacios del colegio. Solo pueden jugar en el pabellón 6 y nada más. No solo podemos jugar, también tenemos que hacer clases distintas y hay cosas muy diferentes del prekinder. Bueno, también algunas veces cuando está lloviendo solo podemos jugar en el pabellón, pero de resto, cuando no está lloviendo sí podemos jugar en cualquier lugar. Exacto, eso también cambia. En kindergarten juegan en el espacio del pabellón de kindergarten. A partir de clase 1 pueden estar libremente en cualquier parte del colegio. Ellos saben unas zonas como el bosque, que ahí sí o sí tienen que estar acompañados, pero los demás espacios del colegio son abiertos, a disposición de los niños. Yo quiero decir algo para que a ninguno de sus hijos les pase nada como le pasó a un niño de mi salón que se quedó jugando con los niños de prekinder y nosotros tuvimos que ir por todos los espacios del colegio, no lo encontramos y estaba en kinder. Gracias, Pedro. Suele suceder, pero tenemos una búsqueda perfecta, ¿sí? Un buen equipo de búsqueda. Bueno. Sí. Ok. Para los descansos de la lonchera y el almuerzo suena una alarma o si no, por ejemplo, la profe puede que mande a un niño a tocar para poder que todos entren a la clase que sigue y así vamos y no tenemos que preocuparnos de que, por ejemplo, que no sabía qué hora era y entonces eso. En el descanso de 5 minutos no suena la alarma, sino que suena como una campanita o cada salón tiene diferente instrumento. Entonces suena una campanita, por ejemplo. Entonces cuando tocan la campanita en el descanso de 5 minutos ya todos van al salón. Uno de los descansos, si no suena la alarma, uno puede saber por qué no hay niños jugando ni afuera. Súper, Pedro. Los descansos, cuando la alarma está dañada, pues no la pueden poner a sonar porque los de 12 están haciendo exámenes, los profes avisan o sabemos lo que dijo Pedro. Ajá. Algo para agregar. En los salones no es necesario reloj. En los salones los profesores comienzan a trabajar todo el tiempo de manejo del tiempo. Tenemos timers, tenemos relojes en las pantallas del video beam. Entonces, digamos que las estrategias para el manejo de tiempo en las clases está todo controlado. Como es un proceso y sabemos que son nuevos y que todo esto es nuevo para ellos, avisamos y buscamos y todo, ¿sí? Insistimos hasta que ellos finalmente toman esa rutina del manejo del tiempo. Y lo que dicen suena chistoso, pero es cierto, por imitación.
Suena el timbre, están en la cancha de fútbol en el super partido con los de clase 2 o con los de clase 3, nadie se dio cuenta del timbre, pero cuando empiezan a ver que los grandes empiezan a ir, ellos dicen, algo pasó acá y todos empiezan a subir. Y cada uno de los espacios del colegio en descanso tiene profesores de acompañamiento. Profesores que están todo el tiempo mirando, solucionando problemas, dando vueltecitas y todo está muy tranquilo. Entonces, si suena el timbre y uno se da cuenta que hay chiquitos por ahí que siguen jugando, uno los llama, ya es hora y todo bajo control. Lo que pasa es que sí, es una realidad, algunos de sus hijos nunca notaron nada extraño, nunca los grandes se fueron y siempre no escuché el timbre, no me di cuenta, estaba en el baño, pero de eso nos encargamos nosotros. ¿Listo? Para que vayan tomando el hábito, sin problema. Yo tengo ya un hijo en clase 3, pero nos tocó pandemia en kindergarten, entonces nada de esto nos pasó. Tengo una inquietud y es, ellos de hecho no empezaron en el colegio, empezaron virtuales. Entonces no sé, el primer día, el segundo, pues estos primeros días del bus, llega, pues la acompañante los lleva o ellos se acuerdan por lo que hicieron antes de salir o cómo funciona esa llegada al salón, porque mi hija me pregunta todo el día, yo le digo, no, pues le dices a su hermana mayor que te deje en el salón y obviamente él dice que no le da el tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan esos primeros días? Los primeros días, de pronto si se aparece alguna profe o algo, tú les puedes preguntar en qué clase estás o eso, y entonces así te va a indicar en dónde es. Y después cuando ya sepas el lugar, ya puedes ir solo, sin que le preguntes a nadie. De todas formas, los titulares, y en Grundschule tenemos una profesora adicional que nos acompaña en todo, sobre todo a los chiquitos de clase 1, entonces estamos pendientes. Los niños que veamos, dónde queda el bloque, de todas formas, también los profesores en kindergarten, si son de busetas, si son de buses, también hacen como el entrenamiento. Por acá va a ser el desplazamiento, van a llegar al pabellón 6, entonces siempre digamos que lo tienen, sí, lo tienen muy introyectado. Y a la salida, como sale todo el colegio, sobre todo los primeros días, salen todos los estudiantes, las profesoras titulares se reparten. Algunos se van con los chicos de transporte particular, otras se van con los niños de transporte escolar. Y entonces ahí los vamos organizando. Pero no hay ningún problema. Incluso entre ellos, es que ellos son divinos, ellos dicen, yo voy para la buseta 25, para el bus 25, y yo llevo a mis compañeritos. Y ellos, entre ellos mismos se organizan, sin problema. Gracias. ¿En qué momento saben en qué salón les toca? ¿Saben este año antes de que el año se acabe o saben el próximo año cuando llegan, digamos que a su nuevo pabellón? Como hace rato cuando empezamos, dijimos que los niños de kinder van al salón que les va a tocar y los niños de clase 1 les dicen a los niños de kinder cuáles son las diferencias. Para mí, tuvimos una videollamada con las profes y nos conocimos y conversamos con qué nos tocaba y eso, y así vas a saber con qué profe te toca y así. Generalmente, para clase 1 se tienen las mezclas ya organizadas a final de año, con algunos posibles cambios, pero hacemos las convivencias con clase 1 a 2023, incluso reuniones con padres, clase 1 a 2023,
Entonces, incluso hay un día donde los niños van a tener clases como si estuvieran en clase 1. Y ahí miramos, por ejemplo, esa opción de mezcla, cómo está funcionando, siempre con posibles cambios. No son todos, pero sí posibles cambios. Amores pregunta, Schultute. Nos había olvidado. La Schultute es un cono que tiene como sorpresas ahí dentro, como juguetes, implementos para clase 1. El Schultute significa cono escolar. Y entonces, ahí el primer día de clase 1, tú vas a tener una reunión acá con todos los profes y van a venir con tus papás. Y cuando llegues al salón con todos, vas a poder ver tu Schultute. Sí. Ese realmente es el primer día de sus niños y de ustedes en Grundschule. Entonces, ojalá se agenden ese día. Es súper importante y muy emocionante para la nueva etapa que comienza. Bueno, como estos chiquitos los tenemos por fuera de clase, yo creo que se merecen el más grande de los aplausos. Vengan, yo les abro por aquí. Como podrán ver, tenemos el mejor trabajo del mundo. Así siempre lo he dicho, no hay nada mejor. Lo que ustedes más quieren son sus hijos y nosotros los recibimos. Y esto es todos los días, aún en clase 12. Cuando vemos a los chicos grandes argumentar, decirle a uno que no están de acuerdo con uno, decirles el por qué no. Y al final, esta es la esencia de lo que hacemos con ustedes y con nosotros. Es la espontaneidad, la verdad, la sinceridad, lo que viven y lo que hacen. Eso es lo que queríamos realmente en esta reunión, por eso queríamos que estuvieran acá. Para no alargarlo mucho, porque creo que ya tenemos como muchas conclusiones alrededor de lo que hemos hablado, la actitud. Créanme que, y sé que muchos han leído, se han dado cuenta, tienen sobrinos, tienen unas dinámicas, hijos mayores. Ellos todo lo leen. Todo lo leen, es que lo que nosotros pensamos que no saben, ellos lo saben. Lo que no me gusta, ellos vienen aquí y le dicen, profe, mi mamá dijo que usted era muy fea, que muy gorda. Así directamente, sin ningún problema, porque el comentario alguna vez se hizo. Pero yo te quiero mucho y no me pareces así. Son esas capacidades que logran tener ellos de todo eso que en casa se vive. Si mi sensación es dificultad para el cambio, esa es la sensación posiblemente que tenga. Esa incomodidad. Es normal, volvemos y lo decimos, es supremamente normal los cambios. Pero nosotros estamos para sumar y no para restar. Educar. Yo no tengo hijos, me es muy fácil hablar. Como no tengo hijos, me es muy fácil hablar. Pero en estos 34 años que llevo en el colegio alemán, he descubierto que todo lo que hacemos resta. Todo es perfecto. Manos. Para dar clases. Sí. Entonces, todo lo que hacemos hay que hacerlo con conciencia y con sentido. Esas molestias y esas incomodidades, es posible que me tocó una profe que no me guste. ¿Cómo hago? Porque en la vida funciona así. Mi compañero de trabajo no me gusta, mi jefe no me gusta, tal vez mi subalterno no me gusta, mi vecino no me gusta, el del frente no me gusta, no me gustan. Es válido, claro,
Pero ¿cómo vivo yo con ello? Me toca en un avión 13 horas y la persona al lado, que a mí no me gustan los perros, ama los perros. ¿Cómo logro habitar en eso? Y la capacidad de asimilar y acomodarse es la tarea que tenemos todos nosotros. A ustedes les habrá tocado, cuando el bebé nace, las lloradas en la noche, o pasado 15 días, quien se levante a la mamá le toca alimentar. Y uno dice, ¿en qué me metí? Me imagino yo. ¿Qué dicen ustedes? Yo acompaño, no sé mucho, acompaño un poco en la adolescencia, en la adultez. ¿Qué pasó aquí? Actitud, pensamientos positivos, sumémosles. Hay que decir también que hay cosas difíciles, sí. A los chicos hay que decirle, hoy estás como triste. Sí, hoy amanecí como triste, es válido, pero no todos los días triste. ¿Por qué puedo estar triste? Porque se murió el pez. Y eso da tristeza, o porque murió el perro. Entonces, por favor, el lenguaje. Se reúnen en las casas, aquí nos pasa mucho algo muy bonito. No apodos. Y todos los amigos de la barra tienen apodo. Todos. Cuando uno le dice a los niños, dice, pero profe, tan extraño. Todos los amigos de mi papá se llaman tan, no saben los nombres. Y uno le está diciendo que por favor no diga apodos. Es bien difícil. La coherencia. Entonces, actitud frente a los cambios. Ya saben que los vamos a vivir cada 2 años. Establecimiento de rutinas. Pablo lo decía ahora un poco. Los niños también lo dicen. Yo insisto mucho en algo. Hay que hacer la vida más fácil, no más difícil. Me explico. Hay mamás que salen a la carrera todos los días, que el jugo lo hacen a la carrera, que la levantada es tarde, que suena, que la mañana, todo es así una locura. Y los niños cuentan aquí la locura que hay. Si yo fomento una rutina de tiempos con organización, papá o mamá saben, hay uno que hace el desayuno mientras mamá ayuda a bañar o cómo se lo organizan. Si yo hago hábitos, tengo rutinas y aprendo a llegar temprano, no me tendré que esforzar nunca. Eso está incorporado en mí. Y uno dice, tan bacano, aquel que siempre llega temprano y uno siempre ha carrereado. Y carrerear en el carro, con los de las motos y con la situación afuera termina siendo muy difícil. Entonces, si yo puedo sumar en el ejercicio de esos hábitos que en casa hay, no sé cómo funcionen, hagan el esfuerzo. Si 5 o 10 minutos pueden poner el alarma, yo sé que hay gente que suena 5 y vuelve y suena como 10 veces y son capaces de levantarse, no sé la angustia que da existencial, y lo hacen, bien, pero piensen que les suman a los chicos. Tareas, ¿tienen? Sí, ¿tienen leanza y sí. Paula es súper rápida y Juan, y yo soy súper lenta en mi procesamiento de información. Me demoro y pulo todo demasiado. Porque mi ritmo es ese. Pero si yo hago el hábito de llegar, tomarme algo y abrir y verificar qué tengo desde un principio que no tenga nada, el hábito está. Para que después cuando estemos en IB, cuando tenemos las conversaciones con los chicos, Claudia, tengo tanto, y hay otros que se le preguntan y dicen, pues sí, mucho, Claudia, pero todo se hace. ¿Qué diferencia hay en este ejercicio? Responsabilidades. Muy lindos ustedes, muy lindas las señoras que los acompañan, algunos en la casa. Hay unas súper hermosas que casi que lo cargan desde que llegan. Pero aquí no existe eso. Así se los pongo. Soy profe de 22. Mis reinas y mis reyes son los 22, no uno solo. Y no tener reinado es súper difícil. Nunca me dan la palabra, pues que son 22 alzando la mano. Hay turnos, pero para mí, que aunque mi mamá y mi papá estén hablando, que aunque mi abuelita esté hablando con mi mamá, que aunque mi mamá esté en una reunión, yo la interrumpo y ella para, soy el rey, pero en la realidad eso no funciona. Así no funciona el mundo. ¿Qué hay que hacer? Llevarlos a eso. Espera tu turno. Es que es mi hijo y le debo poner atención. Claro, póngale atención, pero enseñémosles que hay unos tiempos para las cosas. ¿Cómo hacemos responsabilidades? Ropa sucia, ¿dónde se lleva?
Acá, Pauli debe decirnos, porque ella ahora muy linda nos está hablando del almuerzo, los chicos llevan la bandeja, deben de levantarse. Les vamos a contar qué fue lo más duro, ustedes cuando venían a cafetería, los padres, no ustedes los que están aquí porque a ustedes les tocó. Cuando nosotros empezamos el restaurante, lo más difícil era que los papás llevaran y recogieran la bandeja para el lugar. No eran los chicos. Que se vive en casa, que yo pueda vivir en el colegio. Actualmente todos la llevan. Pasan cosas, sí, se les queda el vaso, se les queda, pero todos recogen. ¿Hay quien pueda recoger? Sí. Pero si eso lo aprenden, van para Alemania. La elección del colegio alemán es una elección de ustedes. Y en Alemania nadie nos hace nada. Todo lo hacemos. Entonces, si pueden recoger los platos, lo van a quebrar. Entonces piensen en qué le van a poner el alimento y que los lleve hasta la cocina. Recoger los juguetes, vamos de afán, hay que recogerlos, debe recogerlos. Esa es la responsabilidad, aquí los tienen que recoger. Y voy a decirles una cosa muy bonita que pasa con ustedes, que conversamos a veces con algunos padres, pero tan raro, Claudia, que hace todo y en la casa no hace nada. Ese afecto, ese amor se nos desborda. Ellos tienen la habilidad de leer, que pueden hacer eso. Entonces, hay cosas que no se negocian. No se negocia decir siempre la verdad, se hace. Cada casa o cada hogar tiene sus valores, 5 o 3 valores que tienen, hay cosas no negociables en los hogares, la verdad, la responsabilidad, la sinceridad, el afecto, el amor, no sé. Pero pongan también cositas pequeñas para comenzar, se les hace más fácil la vida. A veces el mundo da muchas vueltas y un día cualquiera tenemos 3 señoras en casa y un día cualquiera no tenemos ninguna señora en casa. Y si hay hábitos, hay colaboración. Y resolución de conflictos. Yo les digo a los chicos algo que me parece importante. Yo acompaño, pero no cargo. Un chico tiene un problema, llegan todos a la oficina, hasta clase 12 realmente vienen los más grandes, y yo te digo, ¿me vas a ayudar? Yo te acompaño y estoy contigo. Puede que no comparta la situación, pero te acompaño. ¿Qué no comparto? Hay cosas que no se comparten. Cuando tú has faltado con algo, no se comparte, pero yo te acompaño. Eso no deja de que yo no te quiera, pero yo te acompaño, pero tú vas a hablar y tú vas a decir. A nosotros pasa una cosa muy linda con los chicos, y es que a los papás les da mucho susto venir a hablar con nosotros, que cómo nos van a decir algo, que qué represalia vamos a tomar o lo demás, pero es un colegio abierto, donde hemos de hablar las cosas como son. La única forma de nosotros crecer y aprender es que ustedes nos digan. Entonces, tareas, estamos para acompañar, estamos para acompañarnos. Mírense ustedes, son 14 años que van a vivir, se vuelven inmensamente amigos, sus hijos terminan siendo los padrinos de los hijos de los otros compañeros, se casan y ustedes siguen estando. Nosotros vamos a los entierros y están todos ustedes, después de muchos años, de 20 y 25 años, ahí juntos. Entonces, bienvenidos a este trabajo conjunto, bienvenidos que van a pasar a Grun Schule, que es una sección bellísima. Lo mejor es trabajar con los chicos, eso no tiene nombre, se los digo, es fascinante. Disfruten y vengan a vivir, solo hasta clase 4, déjense ver y amar. Cuando llegan a clase 5, ni el pico de lejos, ni siquiera. Abrazarse ni siquiera es normal, es súper normal. Sí, pueden venir, vengan. Tenemos el chutute. Es muy triste algunos que se quedan sin el papá o la mamá y nosotros hacemos como si fuéramos, pero nunca, nunca podemos ser ustedes. Sobre nada en este mundo podemos ser ustedes. Entonces, para esa fecha, al menos uno de los dos que esté. El niño que está solo, hay cosas que se entienden, si hay una hospitalización o una situación. Hay momentos fundamentales que no se vuelven a vivir. Vamos a darle las fechas de las actividades que estamos y terminamos, y ya con Juan, muchas gracias a ustedes.
Bueno, para cerrar, tomen foto, por favor. Es súper importante. Eso se lo vamos a mandar. Sí, les mandamos la Esto les vamos a presentación. mandar, pero tomen foto, ténganlo muy presente, por favor, que estas son las actividades en relación al proyecto de mezclas donde ustedes más participación van a tener. No son las únicas actividades que vamos a tener dentro del kindergarten, pues en el proceso de mezclas vamos a tener algunas actividades dirigidas, luego grupales, ya con los grupos mezclados, vamos a tener chance, como les hemos contado, de compartir con chicos de clase 1 en todo este periodo que queda, ¿sí? Para que la transición no sea en enero de 2024, pues que los chicos experimenten la mezcla, sino que paulatinamente vamos a ir promoviendo la mezcla. Y para ello, ya con algunos grupos mezclados, esperamos que para octubre ya tengamos la mezcla, no definitiva, siempre es, sí, sujeta a cambios, pero se supone que para octubre de este año ya tengamos la mezcla para que podamos hacer estas actividades, como les digo, y que podamos tener percepción de cómo es la dinámica grupal para hacer movimientos que consideremos necesarios. Diciendo esto, vemos que entonces en las convivencias, que es el primer evento que tenemos las fechas para los 4 grupos. Como ven ahí es clase 1A, del 1 al D. Esto quiere decir que ya ustedes están con el grupo que suponemos van a estar el otro año. El taller de padres también va a ser dirigido a la mezcla ya hecha, ¿cierto? A los papás de clase 1 2024. Y el Schultute, el que hemos hablado, estamos para noviembre 10. Ahí quiero hacer una aclaración. Este Schultute, noviembre 10, ustedes vienen y hay un equipo de profesores que les van a enseñar a hacer la Schultute. ¿Cuál es el fin? Les van a explicar la historia. Ustedes lo hacen, ¿listo? Y ya lo arman. Algunos lo terminan en la casa. La idea primero es que ojalá, pues, si a mí me lo ponen a hacer, quedaría medio chueco, pero chueco con amor. Entonces, ojalá lo hagan ustedes. No lo manden a hacer, no lo compren. No es una competencia al que mejor cono tenga y más despampanante. Cosas del corazón, cosas que los niños abran esa Schultute y digan, acá están mi papá y mi mamá, acá están mis papás, miren qué belleza, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es en enero? Pero la verdad no tengo la fecha exacta. Sí. E incluso pues sale en el calendario 2024. En enero es que ustedes vienen a su primer día de Grundschule con los niños. Y ahí ustedes van a tener esa Schultute de sorpresa y no la van a abrir en la casa. Esa Schultute se abre en los salones. ¿Listo? Gracias. Bien, sí, creo que es claro. Tenemos 2 fechas entonces del Schultute. Este es para la oración. En enero será como para hacer como la dinámica con los chicos. Bien, es importante que vengan porque aquí también van a haber algunos profes que les van a contar. Yo creo que con eso cerramos. Podemos abrir chance como con un par de preguntas también para hacer apremiantes con el tiempo. Perdón, hay equipos de gente que ya lo sabe hacer, no tienen que venir. Se está abriendo el espacio para venir y hacerlo acá. Pero si ustedes tienen a alguien, se los va a explicar y van a reunir en una casa, sin ningún problema. No es su obligación este 10 de noviembre. Simplemente nosotros abrimos para ello. Y los talleres de padres, es importante que ojalá puedan venir y la convivencia también, porque también empiezan a hacer red ustedes como papás, pues también empiezan a identificarse, y yo creo que es muy importante el acompañamiento de otros papás en el proceso de adaptación del próximo año. Listo, abramos algunas preguntas. Que les quería contar, porque a mí el año pasado me tocó lo del Schultute con mi hijo que está en clase 1, ese día es hacerlo y debemos traer los materiales para hacerlo, porque hubo papás que llegaron sin nada, porque pensaron que acá nos explicaban, pero no traer las cosas que lleva adentro, eso ya después lo metemos en la casa, porque también hubo otros que trajeron los colores, los marcadores, entonces era un encarte, es como traer los materiales que quieres usar para hacer el Schultute de tu hijo. Eso yo creo que es una recomendación importante porque entonces vamos a tratar de ser muy claros cuando las profesoras que están encargadas de este proyecto, para que sean claras y específicas en las necesidades de estas o en los objetivos de estas actividades. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias. Bien, les agradecemos mucho.